nacido en los rincones más oscuros de la red. La figura de un hombre de casi 4 metros de altura y extremadamente delgado, vestido con traje negro, pálido y sin rostro. Posee unas extremidades desproporcionadamente largas para hacerte desaparecer en la oscuridad. Tiene la capacidad de controlar tu mente o llevarte a la locura. Quienes lo ven, tarde o temprano, caen bajo su control, convirtiéndose en una especie de proxies o sirvientes. Lo que comenzó como una simple imagen manipulada, rápidamente se convirtió en una leyenda viral que captó la imaginación de millones de personas. Pero como una creación ficticia, llegó a cruzar la frontera digital e infundir miedo en el mundo real. Todo empieza cuando la figura de Slenderman apareció por primera vez en 2009, en el foro de Sometin Gauful, donde los usuarios participaban en un concurso para crear imágenes paranormales falsas. Un usuario conocido como Víctor Surge fue quien dio vida a la criatura que conocemos hoy en día como Slenderman. Subió 2 imágenes, en blanco y negro, mostrando a un grupo de niños jugando en un parque. Pero en el fondo, una figura alta, extremadamente delgada, sin rostro aparecía de fondo. Junto a las imágenes, Víctor añadió un par de líneas que describían cómo los niños habían desaparecido poco después de que se tomaran las fotos. Las imágenes parecían tan auténticas y tan llenas de misterio, que de esta manera Slenderman empezó a vivir una vida propia a través de los usuarios de foros y redes sociales. Slenderman se hizo tan popular que incluso inspiró documentales, videojuegos y películas. Los usuarios no solo compartieron las imágenes, sino que comenzaron a crear relatos de terror, conocidos como creepypastas. Slenderman fue adquiriendo una identidad que se volvía cada vez más oscura y aterradora, describiendo a Slenderman como un ente que parece flotar en lugar de caminar. Eso explicaría por qué es capaz de mantener su movilidad. Causa enormes problemas con equipos electrónicos, con el audio y la visión en las cámaras. Sus víctimas son niños y jóvenes que siempre están en sus tabletas, celulares o computadoras, y son fanáticos de las leyendas urbanas de terror creadas en Internet, describiéndolo como una criatura sobrenatural que puede extender unos largos tentáculos desde su espalda, con los que atrapa a sus víctimas y los arrastra a su mundo oscuro. Slenderman tiene la capacidad de aquellos que lo ven, tarde o temprano, caen bajo su control, controlando su mente. Y es que su proximidad provoca la llamada enfermedad de Slender, cuyos síntomas comienzan con dolores de cabeza y migrañas, paranoia, y hasta puede llevarte a enloquecer, llegando a perder tu voluntad, convirtiéndote en una especie de sirviente. La leyenda pasó de ser una simple historia inventada a convertirse en un mito urbano que parecía tener vida propia. De alguna manera, en la red, se había creado un monstruo que vivía no solo en las leyendas, sino también en las mentes de algunas personas. La popularidad de Slenderman alcanzó cotas tan altas que llegó a convertirse en obsesión para ciertas personas. Hay muchos casos en los que actos terribles han sido asociados con el hombre delgado, aunque en la mayoría no existe una justificación clara. Esa no es la situación de un caso que en su momento dio la vuelta al mundo. En 2014, 2 niñas asestaron 19 puñaladas a otra
para demostrar que eran dignas servidoras de Slenderman. Las tres tenían solamente 12 años. Por suerte, la víctima fue encontrada por un ciclista, y su intervención logró salvarle la vida. El caso de las dos adolescentes no es el único intento de asesinato para apaciguar a Slenderman. Una semana más tarde, una adolescente de Ohio intentó quitarle la vida a su propia madre, en su nombre llevando una máscara blanca. La mujer sobrevivió para descubrir que su hija estaba tan obsesionada con él, que incluso creó un mundo entero para él en Minecraft. Estos casos dejaron una profunda marca en la sociedad, recordándonos el peligro que puede surgir cuando las fronteras entre la realidad y la fantasía se desdibujan, especialmente para mentes jóvenes y vulnerables, como Morgan y Anissa, atrapadas en un mundo de ilusiones y miedo, se vieron impulsadas a cometer un acto terrible, basado en una creencia ficticia,